Bien, vamos a repasar lo que vimos en la clase pasada, la cuestión pasada. Hablábamos, o lo que estamos tratando de llegar a un punto, estamos siguiendo un hilo, pero el punto final es conquistar, tomar y poseer la tierra donde el Señor ya nos entregó. Lo único que nosotros tenemos que hacer es tomarla y poseerla, ¿sí? Un pueblo millonario, un pueblo de millones de personas, tratando de salir de su condición de desierto, su condición del alma, su condición donde están todos los traumas, los matetes, las depresiones, los levantadas, las subidas, los siento, los no siento. Esa es la condición del alma, pero entendemos que la palabra es tan filosa que separa el alma del espíritu. Entonces, siempre la palabra nos expone a esta condición de separar. Bueno, sabemos que esto es del alma, que esto proviene de mis rollos, de mi pasado, de mi cultura, de mi familia, lo que a mí me enseñaron. Eso es del desierto. El desierto siempre tipifica el alma, donde siempre está la queja, donde siempre está este avance en caracol. Imagínense que un pueblo estuvo 40 años dando vuelta en forma de espiral porque no podía procesar cada situación, cada jornada. Hay un libro que se llama Las Jornadas, que son 42 estaciones, diríamos, donde el pueblo fue deteniéndose y avanzando, deteniendo y avanzando, deteniendo y avanzando, pero la queja los detuvo durante tantos años que el Señor se cansó de esa generación y le dice, mi generación no va a pasar porque no entendieron lo que es salir ni de Egipto, que representa el sistema, el mundo, el cosmos, como se dice, lo que gobierna Satanás, y su alma no fue procesada para entrar a la tierra prometida. Entonces, durante 40 años este pueblo estuvo ahí y ahora se encuentra con una nueva generación. Todos los que se habían quejado fenecieron, murieron, y ahora la nueva generación está a orillas del río Jordán por cruzar a la tierra prometida. Entonces hay varios pasos que estuvimos viendo, diríamos, y lo que el repaso nos lleva a ver es la tribu de Rubén y la de Galad, y la de Galad, por allí, y la media tribu de Manasés, que decidieron quedarse de este lado del Jordán, no pasar a la tierra prometida, porque ellos vieron con su condición natural que la tierra era fértil, era buena. ¿Por qué tenemos la necesidad de pasar del otro lado? Entonces, eso vimos la clase pasada, que justamente esto de la comodidad, la mediocridad, lo tibio, muchas veces no va, a muchos de nosotros nos va a dejar en una situación igual. Nos va a dejar en una situación donde no avanzamos, que Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Pero siempre el Señor Jesús, cuando empieza a dar sus sermones, el sermón del monte, siempre nos lleva a dar esa milla extra. Y acá lo vemos representado como cruzar el Jordán. Se dice que la primera milla es para los hombres y la segunda milla es para Dios. Bueno, algún predicador lo dijo, dice, porque Jesús le dijeron, si alguien te pide llevarle una milla, un kilómetro, algo, llévaselo dos. Si alguien te pide tu saco, dale todo. O sea, es como que siempre te pide algo extra al Señor Jesús. Y bueno, en este repaso vamos a ver estas cuestiones. Ahora le voy a compartir pantalla de un PowerPoint que hice. Siempre yo con los PowerPoint, me gustan. A ver, avísenme. Compartir. Ver, presentación. ¿Se está viendo? Ahí está. Tomar y poseer la tierra. Esto lo hizo inteligencia artificial, la IA. Me gusta. Imagínense, este es el pueblo de Israel. El Jordán está ahí. Es un río caudaloso. Y del otro lado está la tierra prometida. Miren las caras que le hizo. Está muy bueno. Parece Disney haciendo Blancanieves. Bueno, a la tribu de Rubén, de Gad y a la media tribu de Manasés le dice todas estas cuestiones, que tenían que
tenía que cumplir una promesa que era acompañar al resto de las tribus a conquistar, a tomar y a poseer las tierras que el Señor les había dado. Ellos vieron, ¿qué vieron? Que era buena para el ganado que ellos tenían. O sea, tenían tantas posesiones, estaban tan cómodos, estaban con ese miedo de si cruzo, y qué hacemos con el ganado, y qué hacemos con lo que ya, con las bendiciones que el Señor nos dio, qué hacemos con todo esto, con la prosperidad. Y vimos también que prosperidad no es ser materialista, esto tenemos que diferenciar. Prosperidad no es ser materialista. Materialista es un acumulador que tiene muchas cosas, y la prosperidad del Señor es cuando el Señor te bendice tan sobreabundantemente para cuando Él lo requiera. O sea, Él te va a bendecir todo lo que el Señor tenga para dar. Imagínense que es el dueño del oro y la plata, el creador del universo, que tiene todo para darnos a nosotros, pero siempre que tu corazón esté con la condición de expresarlo al reino, de dárselo siempre al reino. Cuando el Señor te lo pida, que lo podamos establecer para el reino. Para eso somos prósperos, somos prosperados en Cristo. Fíjense, acá les mostré más o menos cómo era la cuestión. Ellos estaban en los circulitos, sí. No sé si se nota mucho el cursor, sí, pero donde están los dos círculos es la tierra de Jazer, Adán, de todo esto era el valle, un valle muy fértil, pero no era el lugar de asignación, ¿sí? Entonces, el pueblo tenía que cumplir, estas tres tribus, tenía que cumplir la promesa de que los hombres de guerra tenían que ayudar a las otras tribus a tomar y poseer la tierra. ¿Qué sucede en este hecho? Es que los hombres de guerra, cuando no tenemos la visión del reino, se divide en la familia, se divide el propósito, se divide todo lo que el Señor no nos llamó a hacer. ¿Por qué? Porque los hombres de guerra se fueron y dejaron a los niños, las mujeres y los ancianos. Dividieron, y la toma y la posesión de la tierra prometida fue durante años, años. Y el Señor no nos va a llevar a dividir la familia, porque la familia fue el entorno inicial y complementario total del Génesis. Cuando dice, te unirás a tu mujer y serán una sola, y te irás de la casa de tus padres y formarán una familia. Entonces, en la familia, Dios expresa su gobierno. Entonces, por no ver y no tener la visión de la tierra prometida y solamente ver lo que era el materialismo y de las posesiones que ellos tenían, dividieron su familia. Yo me imagino que cada caso habrá sido distinto. Estos guerreros en tierras desconocidas, con mujeres desconocidas, y las mujeres a su vez en otra tierra a miles de distancia, de kilómetros de distancia, miles de metros de distancia, con otras culturas, con esto, tiende al pecado. O sea, que es como que ofrece al pecado, diríamos, la división. Entonces el Señor nunca nos va a llevar a dividir el centro, el núcleo de su gobierno. Bien, ¿les gustó ahí? Ese sería Josué. ¿Les gustó eso? Perfecto. Y avanzamos un tips que le voy a dar, un tips le voy a dar por ahí. Gracias, Flor. Amén. Le voy a dar un tips que está en Juan 16, 23 y 24. Se lo leo rapidito. Un tips de la oración. Nosotros muchas veces hemos confundido el orar y se lo pedimos a Jesús o se lo pedimos al Espíritu Santo. Las oraciones siempre se hacen al Padre. Dice Juan 16, 23 y 24, dice, en aquel día ya no me pedirán nada. Bueno, les aseguro que mi Padre, Jesús está diciendo esto, les aseguro que mi Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. El Padre nuestro también arranca de la misma manera. Padre eterno que estás en el cielo. O sea, siempre Jesús le está pidiendo al Padre, pero en su nombre. Es como que el padre tiene la tarjeta de crédito, ¿sí? El padre tiene la tarjeta de crédito, pero el nombre que está escrito es el Señor Jesús. Entonces le pedimos al Padre y le entregamos la tarjeta al Señor Jesús. O sea, el nombre de la tarjeta está en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces todo lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, que ya pagó la cuenta.
Entonces, es una tarjeta de crédito sin fondo, no sin fondo, sin límite, perdón, donde le podemos pedir todo al Padre. Y el Padre te va a decir, ¿y quién va a pagar esto? ¿Quién va a pagar esto? Bueno, ahí está la tarjeta, diríamos, al nombre del Señor Jesucristo, que está todo cubierto. Entonces, nuestra oración siempre es al Padre. Un tips nomás. Hoy vamos a ver donde... Gracias, Alianza, gracias. Este personaje. Hoy estuvimos discutiendo bastante el título. Vamos a leer hoy la palabra que nos toca en el día de la fecha. Rahab y los espías. Matías, te bendecimos también. Rahab y los espías. ¿Dónde está esto? En Josué 2. Todo Josué 2 está Rahab y los espías. Hoy vamos a ver el título de la gracia. La gracia, no es las gracias, sino es la gracia. Entonces, hoy vamos a ver Rahab y la gracia. La gracia es tan simple como un pan, pero tan difícil como explicar la digestión del pan. Comer es humano y digerir es divino, dice el apóstol siempre. Entonces vamos a pedirle al Espíritu Santo, como pidió Caro en la oración, que Él cambie nuestra manera natural de oír y de ver las cosas del Señor, porque la gracia es tan simple, pero tan profunda, que necesitamos que sea activado esta condición espiritual de ver las cosas, porque la gracia es todo, es todo en nuestra vida. Ya no hay mérito, gracia, es gracia nomás. El sistema, el pago la forma de pago y cómo te paga el sistema, siempre es a través de la meritocracia. ¿Sí? El capitalismo es muy radical en esto, o sea, si vos haces, obtenés. La gracia es contraria a esto, diríamos. La gracia es todo dispensado en nosotros. Y es algo muy, muy lindo que vamos a desarrollar hoy, y vamos a ver cómo una prostituta fue, o es en este caso, la anfitriona de esta historia tan linda. Para ponerlo en contexto, Josué manda espías antes de cruzar el Jordán a esta tierra que tenían que conquistar, ¿sí? Fueron con una directriz específica, tenían que ver una ciudad llamada Jericó, y ellos se hospedaron en la casa de esta prostituta que tiene tanto significado hoy en nuestras vidas. Vamos, Perdón, Nico. sí, Hola, buenas noches a todos los chicos. ¿qué hace Era Andrés? Josué 2, era, ¿no? Sí, vamos a arrancar con Listo, Josué 2. listo. Perdón por interrumpir, perdón. Sí, Ah, lo iba a repetir. Gracias, Lea, por hacerme acordar. Leemos primero Primeras Corintios, para los que no notan, Primeras Corintios, para los que notan, como dice la apóstol, 1 del 26 al 31. Primera Corintios 1 del 26 al 31. Primera Corintios está en el Nuevo Testamento, una de las cartas de Pablo a la iglesia de Corintios. Primera Corintios 1, 26 al 31. Dice, ¿alguien lo quiere leer? Si alguien lo quiere leer, levante la manito, porque para los aplausos están todos, pero para la manito y leer, pocos. Sí, que lean, así no hablamos todos Lean, nosotros. lean. Dale, Galeazzi. Activa el micrófono nomás y mete. Ahí leo. No sé cómo se hace, boludo. No sé cómo. Para que Germancho se le complicó de arquero. Apagar, si no, Josué, 1 Corintios 1, ¿cuánto? 26 al 31. 26 al 31, ¿leo? No, lo lee Laus. Perdón. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne,
ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Bien, gracias, Saúl. Perfecto, acá lo que Pablo está diciendo, no hay muchos poderosos ni muchos sabios entre ustedes, dice. Y eso nos refleja mucho a nosotros. La iglesia está compuesta por gente con perimetrales, con denuncias, con abuso, o sea, esa es la iglesia de Cristo. No es la del religioso elitista, santo, apartado para todo y pulcro que intocable. No hay muchos honrosos en ustedes, dice. No hay mucho de todo. Pero eso escogió Dios para avergonzar al mundo. Lo que el sistema te pone de elitista, lo que el sistema te dice, vos encuadrás, vos no, desde Cristo, y esto lo hablamos muchas veces, nos da una nueva identidad. ¿Por qué? Porque somos nueva criatura en Él. Entonces, cuando somos nueva criatura en Cristo, nuestra identidad es totalmente nueva. No importa el pasado, no importa el presente y no importa el futuro de lo que hemos hecho. Romanos 8:1 dice, no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo. Entonces, de esto habla la gracia. Y ahora nos vamos a adentrar bien en lo que compete, diríamos, a Rahab, pero primero lo llevo a Adriana, si querés buscar, 2 Corintios 1:26. 2 Corintios 1:26. Activa el micrófono, Adriana, y métele. Que no lo encuentro, 1:26. 2 Corintios 1:26. A ver. ¿No? Llega al 24. ¿O estoy mal yo? Hay que agregarle algunos versículos que le faltan. Podemos tomar la cita. Si no, léelo de ahí, ¿no? Sí, lo leo con la que tengo yo. No era 26. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro. ¿Quién sabe? 2 Corintios 4, 7. Nada que ver lo que anoté. Bueno, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro. Nico, Sí. 2 Corintios 3:7 es. 3:7, ahí está, gracias, Pastor Emanuel, por la corrección. 4:7 me parece. Bueno, no importa. En Génesis dice que Dios del polvo de la tierra nos hizo a nosotros. Del polvo de la tierra nos hizo. Entonces, de la tierra somos barro para Dios. Pero lo que nosotros portamos es algo precioso. Es Cristo mismo. La gracia es Dios mismo, Cristo mismo, dado a nosotros en la persona de su Hijo para nuestro disfrute. Es nosotros en Él haciendo posible la redención y la comunión con el Padre. No hay sin ella. No éramos merecedores de su amor, de su compasión, ni de su misericordia. O sea, misericordia, cardia, en griego es el corazón de Dios, la cardia de Dios en nuestra miseria. Su misericordia, no éramos merecedores de su misericordia, no éramos merecedores de que Dios ponga su corazón en nuestra miseria, en nuestro vaso de barro, pero a nosotros en Cristo nos hizo portadores de este tan sublime poder y tesoro que portamos, que es Cristo, es la gracia de Él. Nosotros portamos eso. Y ahora sí,
Vamos a Raab. Me gusta esto del versículo que habíamos leído antes, de que Pablo habla de que como que nadie califica, ¿no? Y cuando nosotros escuchamos a las personas, escuchamos constantemente esto. Bueno, hay personas que no tienen problemas de autoestima, pero hay muchas que sí. Y yo que escucho mucha gente hablar todo el tiempo por mi profesión y porque, bueno, trabajamos en esto, en el reino, escuchamos constantemente que la gente se califica como inútil, como malos, como que no son capaces, como que no son tan buenos como, ¿no? La comparación. Y cómo esto está constantemente dando vueltas alrededor, ¿no? De nosotros mismos, y son las palabras que uno dice de uno y que dice de otros, ¿no? Y el otro día hablaba con una chica y ella decía, no, yo nunca voy a poder hacer esto porque soy una inútil total. Y yo la escuchaba y le decía, pero no digas eso de vos misma. Y realmente a veces tenemos que vernos con la gracia que Dios nos mira, porque ahí en realidad está nuestra identidad, ¿no? Y cuando leemos que Pablo hablaba y les decía, a ver, no hay ninguno un súper maravilla, un súper esto, un súper lo otro, pero de eso Dios los escoge. Dios dice, yo los escogí, lo vil y lo menospreciado. Entonces, si vos te considerás vil y menospreciado, gloria a Dios, porque en realidad en esas personas es donde Dios se glorifica. Porque si nosotros nos consideraríamos capaces de todo, ¿dónde estaría la gloria de Dios en lo que hacemos? Entonces, cuando nosotros nos podemos ver débiles, es el mejor escenario para que Dios empiece a obrar. Porque cuando nos consideramos capaces de todo, bueno, Dios no entra. Como que, bueno, me va bien acá, soy bueno en esto, lo hago bien, puedo resolver esto, soy capaz de lo otro. Cuando nos quedamos sin cartucho, cuando nos quedamos sin ideas, cuando nos quedamos sin capacidad, generalmente es ahí donde pedimos ayuda, ¿no? Bueno, es el escenario ideal en nuestra debilidad. Entonces, gloria a Dios por la debilidad que hoy tenés y tenemos, ¿no? Porque es ahí donde Él puede operar. Porque si no, la gloria sería para nosotros y hoy entendemos que la gloria no la tenemos que llevar nosotros, que es de Él. Entonces creo que es el escenario justo y es el lugar en donde te tenés que encontrar para empezar a conocer sobre la gracia, que es lo que vamos a estar compartiendo hoy. Eso. Buenísimo. Buenísimo. Josué 2. Vamos a Josué 2. Vamos a leer la historia de nuestra protagonista estrella de la noche, la prostituta. Así la etiqueta tan cruda y tan dura, Raab. Lo leo, lo tengo en versión NBI, por si alguno tiene la aplicación de la Biblia. Léalo en su versión. Josué 2:1 dice: Luego Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sitín a 2 espías con la siguiente orden: vayan a explorar la tierra, especialmente Jericó. Cuando los espías llegaron a Jericó, se hospedaron en la casa de una prostituta llamada Rahab. Jodíamos con los chicos y bueno, la buscaron en Tinder, ¿viste? No, mentira. Pero el rey de Jericó se enteró de que 2 espías israelitas habían entrado esa noche en la ciudad para reconocer el país. Así que envió a Rahab el siguiente mensaje: echa fuera a los hombres que han entrado en tu casa, pues vinieron a espiar nuestro país. Pero la mujer, que ya había escondido a los espías, respondió al rey: es cierto que unos hombres vinieron a mi casa, pero no sé quiénes eran ni de dónde venían. Salieron cuando empezó a oscurecer, a la hora de cerrar las puertas de la ciudad, y no sé a dónde fueron. Vayan tras ellos, tal vez les den alcance. En realidad la mujer había llevado a los hombres al techo de la casa y los había escondido entre los manojos de lino que allí secaba. Los hombres del rey fueron tras los espías por el camino
que lleva a los cruces del río Jordán. En cuanto salieron, las puertas de Jericó se cerraron. Antes de que los espías se acostaran, Rahab subió al techo y dijo: yo sé que el Señor le ha dado esta tierra y por eso un gran terror ante ustedes ha caído sobre nosotros. Todos los habitantes de este país han perdido el ánimo a causa de ustedes. Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran. Después de haber salido de Egipto, también hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes de Amorreo, Sihón y Og al este del Jordán. Por eso estamos todos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Yo sé que el Señor, su Dios, es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Por lo tanto, les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia, como yo lo he sido con ustedes. Quiero que me den como garantía una señal de que perdonarán la vida de mi padre y mi madre y de mis hermanos y hermanas y de todos los que viven con ellos. Juren que nos salvarán de la muerte. Juramos por nuestras vidas que la de ustedes no correrá peligro, contestaron ellos. Si no nos delatas, seremos bondadosos contigo y cumpliremos nuestra promesa cuando el Señor nos entregue este país. Entonces Rahab los bajó por la ventana con una soga, pues la casa donde ella vivía estaba sobre la muralla de la ciudad. Ya les había dicho previamente, huyan rumbo a las montañas para que sus perseguidores no los encuentren. Escóndanse allí por 3 días hasta que ellos regresen. Entonces podrán seguir su camino. Los hombres dijeron a Rahab: quedaremos libres del juramento que te hemos hecho si cuando conquistemos la tierra no vemos este cordón rojo atado a la ventana por la que nos bajas. Además, tu padre, tu madre y tus hermanos y el resto de tu familia deberán estar reunidos en tu casa. Quien salga de la casa en ese momento será responsable de su propia vida y nosotros seremos inocentes. Solo nos haremos responsables de quienes permanezcan en la casa si alguien se atreve a ponerles la mano encima. Conste que, si nos delata, nosotros nos quedaremos libres del juramento que nos obligaste a hacer. De acuerdo, respondió Rahab, y sea tal como ustedes han dicho. Luego los despidió. Ellos partieron y ella ató el cordón rojo a la ventana. Los hombres se dirigieron a las montañas y permanecieron allí 3 días, hasta que sus perseguidores regresaron a la ciudad. Los habían buscado por todas partes, pero sin éxito. Los 2 hombres emprendieron el regreso, bajaron de las montañas, cruzaron el río y llegaron a donde estaba Josué, hijo de Nun. Allí relataron todo lo que había sucedido. Dijeron: el Señor ha entregado todo el país en nuestras manos. Todos sus habitantes han perdido el ánimo a causa de nosotros. Qué lindo mensaje esto, como termina, que nuestros enemigos se sientan así, ¿no? Ellos se sienten así. El Señor Jesucristo en la cruz los expuso públicamente, triunfando sobre ellos y dándonos la victoria a nosotros, diríamos. El Señor Jesucristo mismo venció a Satanás, a la muerte y a todos los principados y potestades que amedrentan contra nosotros. Ellos nos tienen temor, pero como son tan astutos en efectos especiales, nosotros le tenemos temor. Y le tenemos temor a un enemigo ya vencido. Por eso el Señor siempre nos dijo, ¿cuántas veces nos dijo no temas? ¿Alguien se acuerda? ¿365 veces? ¿Por qué 365 veces? Porque tenemos un no temas por cada día del año. Bien, perfecto, hiciste la tarea de Adrianita. Hay 365 veces no temas en la Biblia para que nosotros cada día entendamos que no tenemos que temer. El enemigo ataca, el enemigo es real, el enemigo atenta todo el tiempo contra nosotros. Que se lo prometimos que se lo íbamos a dar esta clase, pero no, se lo vamos a dar dentro de 15 días. ¿Por qué y cómo atenta el enemigo? Lo vamos a descubrir, vamos a estudiar sobre el tema, pero el Señor nos puso en nuestro corazón a varios de nuestros chicos
varios de los chicos, de hablar de la gracia. Hablar de tomar y de ser aptos de recibirla. Muchas veces hemos estado en situaciones donde, no sé, me ha pasado a mí que me han tratado de regalar algo y yo decía, no, deja. Y me han tratado de pagar algo y no, déjame. Llegó un momento que me dijeron, bueno, pero déjate bendecir, loco, déjate bendecir. O sea, como, claro, no nos creemos aptos muchas veces de recibir tan grande beneficio. Vicky tiene un ejemplo muy lindo sobre el matrimonio. Ah, claro, cuando hablábamos de esto con el Nico, pensábamos, viste, a ver cómo lo podríamos graficar lo más fácil posible. Y no sé, a mí se me había ocurrido, por ejemplo, cuando un matrimonio se casa y le regalan, imagínense, los padres de la novia, del novio, juntan plata y le regalan la luna de miel. Y los novios, nada, agradecidos por el viaje, por el hotel, el all inclusive, la playa, Cancún, qué sé yo, pero dicen, no vamos a ir porque no somos merecedores de esto, porque nosotros no hemos trabajado por esto, porque nosotros no ahorramos ni nos pagamos esto. Así que muchas gracias, pero no vamos. Imagínense cómo se sentirían los padres de los novios que hicieron un sacrificio, ¿no? Para juntar plata, para regalarles eso y que ellos no lo disfruten, ¿no? El viaje ya está pago, ya está todo. Claro, el viaje ya está pago, hay que subirse al avión y disfrutar. Y que los novios decidan quedarse, ¿no? Están como despreciando este regalo, que puede ser, en realidad, claro, ellos no habían hecho nada para obtenerlo. Solamente eran hijos. Claro, solamente eran hijos, ¿no? Los que tuvieron la clase pasada entenderán esto que hablamos de la orfandad y el ser hijo. Solamente eran hijos, no tenían que hacer otra cosa. Y nosotros estamos posicionados desde esa plataforma, ¿no? Desde la plataforma de hijos. Y muchas veces nos vamos a encontrar sin hacer nada y sin embargo disfrutando la gracia del Padre. Sin haber hecho nada, porque en realidad no se trata de hacer, ¿no? Eso muchas veces nos tenemos que despojar de la religión, que la religión todo el tiempo te invita a hacer, a cumplir, no sé, sí, a cumplir con ciertas cuestiones que si no las cumplimos entra la culpa, entra no, el yo no lo merezco, Y Jesús te dice, pero amigo, yo ya morí en esa cruz, ya pagué, ya sufrí, ya me pegaron, ya me maltrataron, ya me crucificaron, ya resucité, y todo esto que tengo para vos no lo querés disfrutar, ¿no? Es como, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a entrar en esa dimensión de la gracia, donde abunda su plenitud. Porque cuando yo que nací en familia cristiana y conozco muchas personas cristianas, muchas familias cristianas que han nacido en la religión y nadie las pudo como, ¿cómo sería? Encauzar en la dimensión de la gracia, del disfrute, de la plenitud, que es lo que nosotros les queremos transmitir constantemente, disfrutar de Cristo. Entonces es esto, ¿no? Decir, bueno, acepto este regalo, no hice nada y nada de lo que hubiéramos querido hacer podría haber llegado a alcanzar. O sea, es imposible, no lo hubiéramos podido hacer. Entonces estamos viviendo hoy una vida que nos era imposible poder vivir, porque Jesús murió en esa cruz por nosotros, porque era una muerte que nosotros tampoco podríamos haber hecho real, ¿no? Si no era Él, nosotros tampoco lo hubiéramos podido hacer. Entonces es como hoy los invitamos con esto, con esta pequeña destello, porque es un tema inagotable, a disfrutar de la dimensión de la gracia. Tal cual, tal cual. Le damos un ejemplo más y después vamos desmenuzando versículo por versículo, como dice Vicky, un destello porque hay tanto para desmenuzar acá. Es tan lindo esto y tan profundo, diríamos todo un capítulo entero. La Biblia no le da tanta preponderancia y tanta importancia a cosas que no. Si la Biblia no le dio mucha importancia es porque no tienen que estar los dinosaurios, los ovnis, todo eso no le dio preponderancia. Bueno,
pero sí le dio un capítulo entero a una prostituta. Entonces, tenemos que entender, diríamos que la Biblia no está para expresar ni para glorificar al hombre, sino a Dios en el hombre. Lo hablaba con uno de los chicos esta semana y le contaba cómo funciona más o menos el sistema digestivo, ¿no? Algunas de las cuestiones que hemos visto con tantas dietas y tantas investigaciones que hay hoy en día. Vos cuando consumís harina o azúcar, digamos, el páncreas tiene que segregar una cantidad importante de insulina en sangre para bajar los niveles de azúcar y que no te agarre una hiperglucemia, diríamos. Entonces, el páncreas tiene una función muy buena, diríamos, en nuestro cuerpo, por eso la importancia de bajar el azúcar y las harinas en nuestra vida. Pero bueno, no iba a eso, sino que decir, bueno, si no sabías esto, y alguien que estudie medicina o algo lo va a saber mucho mejor, si no sabías esto, está ahí en tu ser, es totalmente natural, pero es involuntario. No depende de tu conocimiento, no depende de tus ganas, no depende de tu preparación, ni depende de tu positivismo, que el páncreas funcione de esa forma. Vos hasta recién capaz que la mayoría ni sabía esto. Y la meritocracia nos ha llevado a preocuparnos y a tener el control de tratar de explicarle a una planta la fotosíntesis, porque si no le explicamos a una planta la fotosíntesis, cuando salga el sol no va a saber qué hacer. Y esto es una mentira. Esto es tan ridículo como lo que acabamos de decir de la religión. La religión nos trata de explicar algo cuando lo que nosotros tenemos que hacer es darle vida a lo que ya tenemos. Tanto la planta como el páncreas, que fue un ejemplo totalmente sonso, tienen vida propia. La vida propia de Cristo mora en nuestro espíritu. Entonces, para que esa vida natural crezca, para que la gracia, el disfrute, el gozo, la prosperidad y la abundancia en nuestra vida crezca, tenemos que alimentar, simplemente. Lo tenemos que alimentar. A una planta que la tenés ahí, un día le voy a contar, tenía una planta de sombra y se me secó. Bueno, tenía una planta de sombra y se me secó, porque la regué mucho, no sé qué pasó. Bueno, lo importante es saber, conocerla. Lo importante con las plantas, no en mi caso, lo importante con las plantas, o tanto en nosotros, es alimentarnos. Y la vida misma, la vida involuntaria, intrínseca, se dice, opera sola. Entonces, ¿cómo hacemos para que la gracia exprese cada vez más en nosotros? Alimentando. ¿Y cómo lo alimentamos? De Cristo, la palabra, la oración y la comunión entre los hermanos. Por eso dice que los hijos de Dios vamos de gloria en gloria. El significado de gloria es expresión. Es como decir, la gloria. Yo tengo un celular, perfecto. ¿Cuál sería su gloria? La gloria es que verlo al celular. ¿Sí? Eso es ver el celular. Entonces nosotros vamos de gloria en gloria. ¿Qué significa? Vamos expresando a Cristo todos los días un poco más. Dice Pablo, tenemos que ganar a Cristo y ser hallados en Él. Entonces los hijos de Dios somos así, de gloria en gloria, cada vez expresando más a Cristo. ¿Y Cristo qué es? ¿Y qué es la gracia? Es Cristo expresado en nosotros. Se dio cuenta, se notó ahí como encauzó todo, ¿no? Vamos al versículo 2, hacemos un repaso rapidito. Dice, pero el rey de Jericó se enteró de que 2 espías israelitas habían entrado esa noche en la ciudad para reconocer el país. Así que envió a Rahab el siguiente mensaje: echa fuera a los hombres que han entrado a tu casa, pues vinieron a espiar nuestro país. Miren, acá el rey le tenía respeto a Rahab. Vos imagínense en un país bárbaro que el rey le está pidiendo permiso o le está pidiendo por favor que eche a los espías que están por conquistar su país. O sea, imagínense que esto es algo totalmente bélico, totalmente militar, y el rey con sus emisarios, che, por favor, si podés sacar a los espías que están en tu casa. O sea, ¿por qué el rey le tenía temor a Rahab? Pónganse en el contexto, diríamos, de la situación.
Porque Rahab, a ser prostituta en su cama, en su habitación, conocía muchos secretos de Estado. Y no vamos a hacer una teoría conspirativa de esto. Pero entiendan que los hombres poderosos, los hombres pobres, los hombres de mediana clase social, iban a parar al lecho de Rahab. Y no solamente se desnudaban físicamente, sino sus corazones también eran expuestos ahí. Entonces Rahab manejaba información del país. Entonces, como me imagino que el rey estaba sucio, como una papa, ¿cómo que le dijo? Bueno, no le tumbó la casa, le hizo una requisa, Claro. revisó por todos lados. No, le pidió, por favor, que echara a los espías, ¿sí? Entonces ella los escondió, y mira que hay un principio muy lindo, los escondió, ¿en dónde? Bajo lino. Un Lino manojo, que se estaba secando, lino. la tela. Lino. El lino, les voy a explicar lo que significa el lino. El lino simboliza las acciones justas de los santos. La ropa del sacerdote, acuérdense, lo vamos a ver, le va a tocar seguramente a los Castelli esto, rey y sacerdote. El sacerdote, el Cohen, achicaba distancia entre Dios y los hombres. Entonces era la única persona en ese momento que era capaz de hablar con Dios mismo, ¿no? Entonces el lino representaba que no había un esfuerzo físico, que no había transpiración, porque el lino decía que no te hacía transpirar. El lino tenía que ser puro. No tenía que ser mezclado con algodón. No tenía que ser mezclado, híbrido con algodón. Decía que hasta la ropa interior, los calzoncillos del sacerdote eran de lino. Entonces el lino representa una conexión divina, diríamos, con Dios mismo. Cubría y expiaba, o sea, limpiaba todas las cuestiones y las transgresiones sexuales, ¿sí? Entonces, fíjense que acá hay un principio bárbaro. La prostituta los tapa de lino a los espías, los recubre, los cubre. Voy a decir, una prostituta nos está cubriendo a nosotros, nos está redimiendo, nos está cubriendo del enemigo, alguien que era incapaz, alguien que nosotros vimos que su identidad estaba tan baja, diríamos, como la tierra misma de las calles, diríamos. Bien, seguimos ahora con... La mujer se llama... Nombre, el 9. Yo sé que el Señor ha dado esta tierra y por eso un gran terror ante ustedes ha caído sobre nosotros. Todos los habitantes del país han perdido el ánimo a causa de ustedes. Este es el poder del testimonio. Anoten ahí, el poder del testimonio. Testimonio. El poder del testimonio es tan poderoso que puede hacer que lo que le sucedió a una persona se replique en la persona que lo está escuchando. Por eso es tan importante el testimonio que nosotros tenemos que dar. El testimonio es qué hizo Cristo en nosotros. Porque si hablamos de nosotros, como dice el apóstol, siempre es la versión revisada, la versión mejorada, siempre, y sí, porque yo hice esto, yo hice el otro, pobrecito de mí. Nunca contamos, es como los videos de los jugadores de fútbol, ¿viste? Siempre metieron goles, siempre las mejores asistencias, no le erran a los pases, no los echan. A mí no me meten goles, al Ger seguro tampoco le meten goles. Es la versión mejorada, la versión revisada, siempre es la que opinamos de nosotros. Pero no tenemos que opinar de nosotros, tenemos que hablar de lo que Cristo hizo en nosotros. Cuando nos sanó, cuando nos salvó, cómo restauró, cómo redimió. Imagínense que nosotros creemos y confiamos en Cristo resucitado por el poder de los testigos que lo vieron resucitado. Hay un libro que si lo quieren leer, que está muy bueno, que se llama Más que un carpintero. Se llama Más que un carpintero. Es cortito. Es de un ateo que estaba enojadísimo con la gente cristiana y empezó, era un bocho, era un friki, ¿viste? Esos que estudian, de la Universidad de Oxford, en Estados Unidos. No sé qué universidad era, pero empezó a estudiar, diríamos, y empezó a ver la cantidad de documentos que había a favor del cristianismo y de a Cristo mismo resucitado, la cantidad de personas que vieron a Cristo resucitado.
sino dice que ellos nunca hubiesen sido mártires. Mártires quiere decir que fueron martus, testigos, significa eso en griego. Dieron su vida por un Cristo resucitado. Si no, ahora lo vamos a ver en Pascua, capaz que hagamos un bypass y demos algo de Pascua en alguno de estos días, pero cuando Cristo es crucificado, sus discípulos se escondieron, tuvieron miedo, lo estaban persiguiendo, mataron al líder, nos van a matar a todos. El único motivo razonablemente en una explicación es que esos discípulos, esos mismos discípulos, lo hayan visto resucitado. Si no, es imposible que esos mismos discípulos den su vida, y después vamos a ver cómo murió cada uno de los discípulos, cómo murieron aserrado, acuchillado, empalado, sin cabeza, crucificado, todo. ¿Por qué? Porque dieron su vida a través del poder del testimonio, porque lo vieron crucificado. Entonces, lo vieron resucitado. Por eso acá, el poder del testimonio, ellos escucharon de lo que el pueblo, de lo que Dios había hecho con Israel del otro lado del Jordán, en el desierto, cómo lo había hecho cruzar el Mar Rojo. Entonces, por eso el testimonio había sucumbido, diríamos, la confianza de un pueblo que estaba atrás de una muralla impenetrable, como la muralla de Jericó, que lo vamos a ver también durante el resto del año. Bien. ¿Para qué? Que me salga a la casa, se lo recuperan eso por la vida. Bien, fíjense el 18. Si cuando conquistemos la tierra, ellos están jurando, diríamos, la promesa que le están haciendo a Rahab, ¿no? Si cuando conquistemos la tierra no vemos este cordón rojo atado a la ventana por la que nos bajaste, además, tu padre, tu madre, tus hermanos y el resto de tu familia deberán estar reunidos en tu casa. El poder de las casas de iglesia, el poder de juntarse, el poder de que una persona acepte la gracia, que una sola persona cubra a los hijos de Dios, que una sola persona, no importa, una frase que le gusta al Masi Oxurak, que lo puso en el vestuario de Olimpo, y lo tiene en su remera, creo, Dios no consulta tu pasado para diseñar tu futuro. Dios no le estaba preguntando a Rahab qué condición tenía para el mundo. Rahab actuó conforme a la salvación suya y de los suyos. Esto es la gracia, esto es el poder de la gracia, esto es el poder que no solamente nos salva a nosotros, sino que salva a los nuestros. La Adri activó, mi vieja activó un poquito y ya todos mis primos están en Cristo. Por una sola persona que entendió su llamado, que aceptó su llamado. ¿Le cuento ¿están para otra historia? Sí. Dice que un predicador, una historia verdadera, fue a un funeral y dice que no hay mejor momento para compartir de la gracia y de la salvación que un funeral, porque están todos muy receptivos. Dice que había 150 personas en el funeral. El funeral era un éxito, ¿viste? Bueno, la persona habrá sido muy querida porque era un éxito, estaba lleno de gente. Dice que el predicador, pastor reconocido, todo, predicó, él no tiene el don de evangelio, en algún momento vamos a dar el don de la cantidad de las diferencias de dones, pero él no tiene el don de evangelismo. Acá hay mucha gente que tiene dones distintos, el de pastorado, el de liberación, el de intercesión, pero el de evangelismo es como, o sea, le hablan a una vaca y la vaca se convierte a Cristo, porque tienen ese don, no es de ellos, sino proviene, un don quiere decir un regalo. Y este pastor no tenía el don de evangelismo, pero ellos tienen que cumplir, nosotros todos tenemos que cumplir la función de compartir el evangelio a otras personas. Dice que este pastor predicó del evangelio como siempre lo hacía, acostumbrado a los velorios, acostumbrado a predicar en su púlpito, y dice que las 150 personas que estaban ahí se convirtieron a Cristo. Y él no entendía, o sea, bueno, gloria a Dios, todo de Dios, del Señor, todo eso, pero no entendía cómo el pastor tiene 60 y pico de años, 70 casi. Nunca en su vida, ni siquiera desde el púlpito, ni siquiera desde una campaña evangélica,
se habían convertido tantas personas de una sola vez en una situación tan delicada. Y no entendía, y no entendía, y no entendía, y no entendía. Sucedió que durante las semanas posteriores a esto, él seguía meditando en esta situación que había sucedido. Uno de los hermanos le dice que el que había fallecido tenía el don de evangelismo, pero nunca lo había aceptado. Entonces fíjense hasta que su cuerpo, que ya no estaba con su espíritu, pero su cuerpo tenía el llamado, y a través de ese llamado todas las personas que estaban en el velorio se habían convertido a Cristo, pero por esa persona. Imagínense si esa persona hubiese aceptado su llamado de evangelismo. ¿Cuántas personas se hubiesen salvado? Si solamente con un tercero que estaba hablando en su nombre se habían salvado 150 personas. Acá vemos a Rahab, diríamos que aceptó su llamado. Aceptó que si ella cubría a los que venían del pueblo de Israel, a los que venían del pueblo de Dios, a los que habían sido llamados, si ella los cubría en su casa, no solamente iba a ser salva ella, sino que iba a ser salva ella y su casa. ¿Dónde está eso, amor? Hechos. Ajá. Hechos 16:31. Para los que anotan. Cuando la gracia te alcanza, no solo te llega a ti, sino a tu familia. Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. A mí lo que me impacta de esto es como que Rahab no era, o sea, entendamos que Rahab no era del pueblo de Israel. Rahab no era del pueblo escogido. Rahab no calificaba, pero por nada. O sea, ni por su cultura, ni por su origen, menos por su profesión. O sea, era la menos que menos. Pero ¿qué pasó con Rahab? O sea, ¿cuál fue la diferencia? Es que Rahab escuchó y creyó. Y a causa de su fe, y su fe que la movilizó, porque no es que solo creyó, ella entendió y dijo, estos son hombres de Dios, estos son hombres que vienen de parte del Dios que abrió el mar. Entonces yo los voy a cubrir y los voy a ayudar. O sea, su fe fue activa. O sea, nosotros podemos creer, pero dice la palabra, si tu fe no tiene obras, está muerta. Y eso también nos confronta, porque hoy estamos acá, yo creo que porque todos creemos. Pero ahora, ¿qué estamos haciendo con nuestra fe? ¿La estamos activando? ¿Estamos haciendo algo con eso? Porque nuestra fe activa es lo que también nos hace disfrutar, ¿no? De la dimensión de la gracia. Entonces, a mí me encanta porque Rahab no se quedó pensando, uy, pero yo no soy israelita. Uy, pero yo soy prostituta. ¿Qué van a decir de mí? No, nada que ver. Mejor que la ayude la vecina. ¿No? Y es un poco las excusas que nosotros nos ponemos constantemente. ¿Qué voy a ir a hablarle yo a aquel de, si mirá lo que, no, si me conoce de hace un par de años, sabe? O no, ¿yo qué puedo hacer si mirá? Soy un cero a la izquierda, como me decía esta chica con la que hablaba. Soy una inútil. O sea, Rahab no se detuvo en su condición natural. Y es lo que constantemente tenemos que pedirle a Dios, que nos libre de eso. Porque en definitiva es nuestra alma que se levanta en contra de la realidad espiritual, de lo que somos espiritualmente, ¿no? Y como siempre dice el apóstol, lo espiritual es más real que lo que vemos como real, ¿no? O sea, nosotros creemos que esta botella es real porque la estoy viendo y la estoy tocando, pero en realidad la dimensión espiritual es más real aún, porque es eterna. Esta botella en algún momento, cuando se acabe el mundo, se va a evaporar, andás a ver a dónde va a ir. Pero las realidades eternas no. Entonces tenemos que pedirle todos los días al Espíritu Santo que nos ayude, que nos direccione la visión a poder vernos como Dios nos ve. Porque si nos empezamos a detener en lo que somos, en lo que nos falta, en lo que no tuvimos, en lo que... Rahab nunca hubiera sido salva, ni ella ni su familia. Entonces, creo que es confrontativo, ¿se dice?
Pero realmente es esto, Dios no consulta tu pasado, Dios no consulta de dónde venís, ni si sos chileno, argentino, uruguayo, lo que sea, no importa. No importa si jugás al fútbol o qué sos. No importa. No importa si sos esposa de futbolista o tenés tu profesión o qué, no importa. Lo que importa es que creas y que a partir de esa dispensación, porque hoy como somos testigos de la crucifixión de Cristo, en ese momento los discípulos estaban ahí, eran contemporáneos, pero nosotros ¿cómo testificamos de Él? Porque cuando Él asciende, les dice, va a venir uno que los va a acompañar y yo me voy a dispensar en ustedes, ¿no? Que es el Espíritu Santo que tenemos dentro nuestro. Y ese Espíritu Santo tiene el mismo poder que el que tuvo Jesús cuando resucitó y está dentro nuestro. Entonces, ¿cómo testificamos de eso? Como decía Nico, cada uno tiene un don, cada uno tiene algo, un regalo que Dios le dio. ¿Para qué? Para poder testificar, para imponer manos y poder sanar enfermos, para declarar, para profetizar. Entonces, ¿pero cómo los activamos? Hay que movernos, hay que leer, hay que orar, hay que congregarse, ¿no? Nos tenemos que movilizar nosotros también, es una responsabilidad ya, está de nuestro lado. De esa forma testificamos, de esa forma, cuando nuestra vida empieza a ser transformada y los demás nos ven y dicen, uy, che, ¿qué onda? ¿Te pasa algo? Estás distinto. Porque es Cristo, no soy yo, es el poder de Cristo que operó ahí en esa cruz, hoy operando en nosotros. De esa forma damos testimonio. Esa es nuestra forma hoy. Y bueno, eso, no sé. Tal cual, y termino con esto que el Señor me está diciendo, no lo habíamos notado. Hasta Rahab se convierte en profeta. El versículo 16 dice, huyan rumbo a las montañas para que sus perseguidores no lo encuentren. Escóndanse allí por 3 días hasta que ellos regresen. Y el 22 confirman que ellos, dice, se fueron a las montañas y permanecieron allí por 3 días. Fíjense que Rahab como profeta le está diciendo, en un sentido espiritual, ¿no? Obviamente, dice, vayan a las alturas, vayan al Señor y mueran allí. Acuérdense que los 3 días siempre tipifican muerte, sepultura y resurrección. Siempre que la Biblia habla de 3, no lo da algo livianito. Dice, vayan a las alturas, vayan a encontrarse con Dios. Fíjense que Rahab hasta le está profetizando, vayan allá para que sus perseguidores no los encuentren. Vayan con Dios, vayan y allá crucifíquense, sepúltense y resuciten en este nuevo testimonio. Y el 24, ¿cómo termina? El Señor ha entregado todo el país en nuestras manos. Todos sus habitantes han perdido el ánimo a causa de nosotros. Y Juancho, si me querés acompañar, diríamos, en la genealogía de Rahab, de nuestra anfitriona, ¿quién fue Rahab para la genealogía bíblica? Rahab es lo más increíble, como decía Vicky, Rahab no calificaba bajo mintiendo ni falseando ningún documento, no calificaba, pero entra a ser la tatarabuela del rey David y entra a la genealogía del mismo Señor Jesucristo. Entra a la casa del árbol genealógico de Jesús. Es algo como, se me pone la piel de gallina y decir, wow, Señor, danos esa fe para poder entrar por la ventana. Esto que vos decís, ¿no? De ir al monte. Es tremendo porque todos acá, me imagino que, como hablábamos la otra vez, estamos con nuestras luchas, con nuestras batallas, cargados. A veces nos toca estar en los montes, a veces nos toca estar en los valles, ¿no? Y los montes tipifican esto, la presencia del Señor, la plenitud donde Cristo se revela, y los valles, las dificultades, ¿no? Pero no por eso estamos solos, ¿no? Estamos con Cristo siempre. Y creo que es importante esto que Rahab les dice. Ellos estaban siendo perseguidos y los manda al monte, que tipifica la presencia de Dios, la revelación, la búsqueda, el anhelo, este hambre y sed.
el ocuparse de las cosas del reino. Y los perseguidores no los encontraron. Y yo creo que eso es una palabra para todos nosotros hoy. Ocupémonos de Él, busquemos su presencia, busquemos su reino, encarguémonos de Él. Y nuestros perseguidores no nos van a encontrar, se van a ir, se van todas esas preocupaciones, esas cargas. El Señor va a ir respondiendo, va a abrir puertas, va a abrir portones, va a cerrar puertas, va a cerrar portones. Pero en su gracia, por buscarlo a Él va a resolver todo lo demás. Es como dice la palabra, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, ¿no? Como esos espías que los estaban persiguiendo, los iban a matar, probablemente. Entonces es como, vengan a mí, que yo voy a hacer desaparecer todo lo demás. Y ahí es donde entramos en la dimensión de su gracia, ¿no? En su presencia. Si no nos llenamos de Él, es imposible experimentar de Él. O sea, porque nosotros somos y damos lo que primero dejamos que entre en nuestro depósito. Y nuestro depósito es limitado. Entonces, no, es como que tenemos esto. O sea, según lo que vos llenes, si lo llenás con agua, va a tener agua. Si lo llenás mitad de agua, mitad de jugo, va a tener mitad agua, mitad jugo. Y hay un límite. Entonces, es como empezar a discernir qué es lo que estamos, con qué nos estamos alimentando, ¿no? ¿Qué estamos dejando que nuestros oídos escuchen? ¿Qué conversaciones estamos teniendo? ¿A qué personas vamos cuando estamos cargados? Busquemos a Cristo, destinemos tiempo para Él, destinemos recursos para Él, destinemos pensamientos para Él. Como decía la Lore, si todos esos pensamientos negativos que tenemos constantemente los usaríamos para el reino, probablemente todos esos problemas que tendríamos ya estarían resueltos. Pero es que ocupamos más nuestros recursos. Entonces, hoy creo que la palabra es esa, ¿no? Empezar a hacer una examinación de lo que pensamos, lo que hablamos, lo que ingerimos, lo que escuchamos, cómo administramos los recursos que tenemos, no solo los materiales, el tiempo, las personas, los contactos. Mirar al otro, ¿no? Cuando miramos al otro, nos sacamos del centro. Eso es bueno. Ocupémonos del reino, que el Señor se va a encargar de nosotros. Y ahí empezamos a experimentar aún más esta dimensión, ¿no? de la gracia, porque Rahab no calificaba, como decía Juancho, no calificaba para nada, pero ella se ocupó de lo que se tenía que ocupar, de un Dios que ni siquiera era el Dios de su pueblo, y fue salva, ella y su casa. Y no solo eso, sino que es parte de la genealogía, como decía Juancho, de Cristo. Y es tremendo, y es hermoso porque en Rahab nos podemos sentir todos identificados. En lo que no califica, en lo que sí, nos vamos a equivocar todo el tiempo. Le vamos a errar al blanco. Pero una cosa es errar al blanco y otra cosa es que el sistema nos robe, nos absorba, nos quite la presencia de Dios. Y es diario. Es todos los días un palito más en la fogata. Porque como les pasaba al pueblo de Israel, iban a juntar el maná diario. Porque si vos juntabas mucho maná, al otro día lo que te sobraba estaba podrido. Y a veces creemos que porque, bueno, hicimos casi iglesia y no sé qué, tiramos un mes. No tiramos un mes, esto es diario, porque Satanás está ahí, todo el tiempo al acecho. Entonces todo el tiempo nos tenemos que armar con nuestra vestidura de guerrero. Ningún soldado va a la guerra sin su armadura, sería una locura. Y nosotros constantemente estamos batallando con un montón de cuestiones. Entonces es como constantemente ponernos nuestra armadura, constantemente ir al monte, constantemente buscar de Cristo, constantemente tener conversaciones con personas sabias, entendidas, que nos den del Espíritu. Y poco a poco su gracia va a ir operando en nosotros.
para poder vivir en esta dimensión que tanto anhelamos, ¿no? Que la estamos disfrutando, pero aún hay mucho más por conquistar y hay mucho más por disfrutar. Tal cual. Bueno, me permito estos minutos para hacernos a un costado. Ya que hablamos de los dones, acá hay profetas, hay intercesores, hay pastores, hay evangelistas, que el que tenga un sentir que como sabe Gise, que siempre le decimos, activen su don, que el espíritu fluya, que el que sienta orar, ore, que el que sienta dar una palabra, la dé, que el que sienta concluir con algún tema que le está pasando, lo pueda expresar en este momento, y después, si puede alguno con un sentir terminar orando, le damos conclusión a este tema. Así que bueno, activen su micrófono, que el que lo sienta que lo pueda hacer, y nosotros nos corremos un poquito. No me dejen en manda, Juancho, Caro, todo eso, sí. Ahora que apago, ya le digo al Ger que apague el micrófono, porque si no de vuelta interferimos. No, a mí lo que me gustó esto de la gracia, y lo que quizá me pasaba antes también en la religión, o antes apenas conocía de Cristo, pero no lo conocía a Él como vida, ¿no? Y lo que me pasaba es que a veces la utilizamos, la gracia, este regalo inmerecido, para lo terrenal, para lo que es lo físico, lo material, que está bien, esos son regalos de parte de Cristo también, pero eso es llamado añadidura. Entonces, la gracia que nos da Cristo, que está bueno esto, entenderlo para que a nuestro corazón lo enfoquemos en eso, es el poder disfrutarlo, el poder disfrutar del gozo, de la paz, cualquier sea la situación, del amor, de la mansedumbre, de la templanza. Entonces, es como para tratar de, quizás si a alguno le pasa lo mismo, porque a mí me pasó, es entender que la gracia es para eso, no para lo material, para lo económico, que eso también está todo resuelto en Cristo, pero que no enfoquemos la gracia en eso, sino que enfoquemos desde adentro, porque vamos a disfrutar de todo lo exterior, pero Cristo sabe que el mayor tesoro está por dentro. Entonces, el regalo inmerecido es ese, y entender que no, a ninguno damos la talla, a ninguno tenemos la condición. Hayamos sido menos o más o menos antes de Cristo, ninguno damos la talla. El que da la talla es Cristo, justamente. Por eso el alimentarnos de eso, el alimentarnos de lo que realmente nos va a hacer una vida distinta y una vida de propósito. Porque sin Él, sin ese tesoro que tenemos por dentro, sería imposible caminar en paz, caminar tranquilo, caminar sabiendo que todo se va a acomodar, porque seguiría interfiriendo nuestro esfuerzo humano. Entonces, bueno, quería agregar eso. Más agregar nada, sino sumar. Yo quería agregar una cosita. Cuando empezamos con este tema, leí Josué entero, nunca me detuve a interpretar el papel tan importante que tuvo Raham, no sabía de la genealogía tampoco, y algo que me quedó dando vuelta hoy cuando decían que Dios no mira el pasado, pero al ver, ella sí miró el pasado, porque ella sí escuchó lo que había hecho Dios con el pueblo de Israel en el pasado y en el presente. Entonces, quiero animar a que nosotros también tengamos memoria de lo que hizo Dios en nosotros como testimonio vivo, porque la tenemos muy frágil en la memoria cuando estamos cuando estoy frente a una situación apremiante, me olvido de las millones de veces que el Señor me sacó y me asusto, me enojo, ¿por qué no me escuchás? ¿Por qué no estás conmigo? Y el Señor me dice, acordate cuando pasó esto. Bueno, es como que Él me chilea y ahí me dice, acordate, Adrianita, que cuando te pasó esto, te ayudé en esto. Bueno, y ahí me tranquilizo.
Así que, bueno, los invitaba a no vivir en el pasado, pero tener presente el pasado de todas las veces que el Señor nos sacó de tantas cosas. Eso. Bueno, acá yo un poquito con mis fans quería contarles de que siempre, o sea, yo desde mi perspectiva y desde mi experiencia, nunca vamos a dar la talla, ¿no es cierto? Y todos tenemos un don adentro. Lo único que tenemos que hacer es activarlo. Yo desde mi experiencia personal siempre me sentía menos, siempre decía, no, yo no voy a poder, yo esto, yo aquello, yo no, yo no, yo no. Eh, y todos aquellos que nos conocen saben que mi marido es de hablar un montón. Entonces yo decía, no voy a llegar nunca a hacer o a decir o a predicar o a hablar tal cual mi marido, ¿no es cierto? Pero bueno, es un trato personal que tiene Dios con nosotros y todos tenemos un don, solamente necesitamos activarlo y como decía Vicky, en la activación es donde vamos a conocer para lo que estamos hechos. Porque si nosotros no nos activamos, está medio difícil que sepamos qué tenemos adentro. Cuando nosotros empecemos a depositar y a sacarlo, o sea, a depositar en otros, ponernos en la brecha, ¿no es cierto? Vamos a saber lo que tenemos adentro. Porque si no somos como que nos llenamos de información y nunca vamos a volcar. Entonces, en esta noche yo les quiero invitar a que aquellos que todavía no se animan a hablar, aquellos que todavía no se animan a orar, aquellos que no se animan a ponerse en la brecha, puedan empezar a hacerlo. Algo pequeño, un mensaje a algún amigo, algo pequeño, pero que todos los días sea algo, porque así como nosotros tenemos el maná que recibimos, es lo que tenemos que hacer constantemente, dar un poquito de lo que recibimos. Nunca es pequeño lo que hacemos, porque hay un corazón que está esperando esa palabra, que está esperando lo que nosotros, en la revelación que tenemos. Hay alguien que siempre está esperando el mensaje de Dios, ya sea en una palabra o sea en un acto de amor, en un acto de compasión. Hay alguien que nos está esperando porque somos el instrumento de Dios. Entonces, que aquellos que los invito a que se activen en pequeñas cosas para poder conocer el potencial que tenemos todos adentro, que es un gran potencial, porque si hoy estamos acá es porque Dios ya nos eligió. Dios ya pensó en nosotros y ya Dios ya está depositando. Entonces, que en esta semana se pongan pequeñas tareas, pequeños objetivos, que sin darse cuenta van a ver que hay un montón de gente atrás que alguna vez los escuchó y que alguna vez va a recibir esa gracia inmerecida que Dios depositó en nosotros y que estamos atentos y que estamos dispuestos a ver. A mí me gustaría escucharlo a Lautaro Velequia, tiene mucho para compartir, a ver si se anima. Está tremendo, gordo, ¿eh? No me deja ni desayunar. Bueno, nada, primero saludarlos a todos. Eh, muy linda la palabra, Nico, muy linda la palabra, eh, muy completa, ¿no? Muy clara. No sé, venía de otras enseñanzas y ahora me estoy chocando con cosas nuevas y que me invitan a seguir creciendo, a seguir aprendiendo. Por ahí Flor contaba ahí un poquito que hay gente que nos está esperando, hay gente que, como hace unos días Emma nos predicó de la pesca milagrosa, ¿no? Que se metió a lo más profundo Pedro con Jesús y había gente en la orilla que los estaba esperando, ¿no? Y creo que eso me está pasando a mí en mi vida, que tengo gente a mi alrededor que me está esperando en la orilla y bueno, espero que por la gracia de Dios en mi vida pueda adquirir el conocimiento necesario para poder plantar una semilla en la gente que me rodea, que sé que necesita tanto como necesité yo en su momento. Así que nada, agradecerles por el espacio, por la palabra y bueno, que Dios los bendiga a todos. Amén, amén, tremendo.
tremendo. Ahí tenemos un evangelista también, Lautaro. La verdad que tenés mucho más para dar siempre en esta palabra, ¿no? Una de las cosas que me llamaba la atención, ¿no? Lo que vos compartías, Vicky, del monte, pero eh, hay mucho tanto para desmenuzar en esta palabra, como decía Ladri, y muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? De cuántos protagonistas hay en esta Biblia tan hermosa, que tiene tanta vida y que uno a veces no sabe qué leer, uno a veces no sabe por dónde empezar y realmente cuando empezás a encontrarle la vida a la palabra, que el Espíritu Santo te da, comenzar a entender un montón de cosas y cuánto de nosotros, ¿no? Llevando a lo familiar o a lo íntimo, cuánto de nosotros siempre deseamos que nuestros seres más queridos lleguen, ¿no? Al camino del Señor, cuánto de nosotros deseamos que conozcan esto que nosotros estamos viviendo y que muchas veces creo que no sabemos cómo expresarlo, ¿no? Muchas veces no sabemos cómo llevarlo, muchas veces no sabemos cómo hacerlo sentir y tenemos una carga porque es como que convivimos con personas que no nos entienden, pero que nosotros deseamos que ellos vivan lo que nosotros vimos, ¿no? Y algo que me gustó mucho de Rabab fue cómo ella hizo un pacto con estos espías, ¿no? Diciéndole, bueno, que ustedes puedan salvar a mi familia, ¿no? Yo voy a hacer mi trabajo, pero que ustedes puedan salvar a mi familia, ¿no? Entonces, qué tan simple que Rabab ni siquiera predicó, sino que su testimonio fue más fuerte que sus palabras, ¿no? Que eso lo que ella declaró fue en íntimo, ¿no? Con estos dos espías, ¿no? Y saber y entender que nos atrevamos a hacer pactos con el Señor, ¿no? Que esos pactos, decir, bueno, Señor, yo me comprometo a hacer tu voluntad, a seguirte, a encontrarme contigo todos los días, pero yo te pido por mi familia que sea salva, ¿no? Entonces es como que vos empezás a descansar en el Señor y a entender de decir, yo ya pacté con vos, yo tengo que hacer mi trabajo y vos vas a hacer el tuyo, ¿no? Entonces, como esto espía le dice, bueno, así como tú has tenido misericordia con nosotros, nosotros tendremos misericordia contigo, dice misericordia y verdad, ¿no? En el versículo 14, ¿no? Nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Y qué lindo que es la palabra verdad, ¿no? Donde tenemos al Espíritu Santo, donde tenemos a Jesús, donde tenemos al Padre, ¿no? Que son la verdad, ¿no? Entonces, bueno, un poquito lo que quería compartir de que nos animemos a hacer esos pactos con el Señor, que aunque veamos a nuestra familia o a nuestros seres queridos alejados o no entendiendo o no sabiendo cómo acercarlo, que podamos hacer esos pactos con el Señor de encargarnos de su obra, que Él se va a encargar de lo nuestro. Bueno, los Castelli terminan intercediendo y orando, por favor, si quieren. Oro, lo único estilo, algo que tenía en el corazón, que creo que es retomando algo de lo que Vicky decía. Para Raab, la fe es contada por justicia, pero los espías para el resto es condenación. Cuando uno abraza la religión, mira a través de la condenación, pero cuando abraza la fe, trae la libertad. A veces los años de religión te hacen abrazar condenación solamente, que el Señor traiga la libertad de no el mérito, sino su gracia a nuestras vidas para tener libertad y plenitud y entrar en este árbol genealógico de su familia. Papá, gracias por este tiempo. Realmente entendemos de que nos sorprendés, nos revelás, nos hablás a nuestro espíritu, nos seguís haciendo formar parte del cuerpo y perfeccionás tu cuerpo. Señor, pedimos de que esta palabra se haga carne en nosotros, que se arraigue en nuestras vidas, de que vos le pongas todo no solo son el esqueleto, sino que vos la completes plenamente en nosotros para poder vivir a través de la fe, para que nos reveles a través de la fe mucho más a Cristo. Señor, pido por cada uno de los que han compartido, por cada uno de los que le has ministrado, que
aún quites de nosotros esa idea de mérito, esa idea de que algo que hayamos hecho o que no hayamos hecho vale algo. No vale nada, solo vale lo que vos haces en nuestras vidas y tu sacrificio ya fue suficiente. Ya estamos parados sobre tu victoria. Señor, ayúdanos a romper con la imagen del mundo, el mérito de que vamos a emocionarte haciendo algo, sino más bien a rendirnos a vos plenamente para que tu gracia se refleje en nosotros. Gracias por el cuerpo, gracias por la palabra de Vicky, de Nico, gracias por la palabra de cada uno de los que nos bendice con su testimonio, con lo que seguís obrando a través de ellos, y pedimos por los que se añadirán a través de la fe, por los que serán fortalecidos por la palabra de Raab, por los que entrarán en la familia y serán salvos de la familia por la palabra de Raab, que tiene un mal testimonio pero que creyó. Queremos ser como Raab, no importa el testimonio, el pasado, sino queremos por la fe, por la palabra, por lo que creemos, que muchos crean y se sumen a la familia de la fe. Señor, lo hacemos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Gracias por ese sacrificio tan completo. Amén. Lauti, habías levantado la mano, ¿puede ser? ¿O no? Sí, ¿cómo va? Hola Nico, hola, buenas noches a todos. ¿Qué hace Lauti? ¿Todo bien? Muy lindo, muy agradecido siempre a Dios de poder compartir con la iglesia, con el cuerpo. Gracias, Agu, por la invitación de manera virtual, pero siempre es una bendición y el Señor justo también me traía esto de que Rahab de alguna manera tiene esa libertad, hace el pacto con los espías y le dice, salven a mi familia, pero después toma la decisión también de ser parte del cuerpo, de ser parte del pueblo, porque tranquilamente podría haber dicho, bueno, ya está, Jericó fue destruido, se salvó mi familia y vamos a hacer la vida a otra tierra, a otro lugar, pero decidieron ser parte, decidieron sumarse al cuerpo, decidieron caminar, porque también tenían mucho por delante junto con el cuerpo, y sumado a eso, ahí como dice Gálatas, de alguna manera Cristo nos libera para que vivamos en libertad y tenemos que mantenernos en esa libertad y no someternos nuevamente a la esclavitud del pecado. Así que animarlos a que no solo experimentemos esa libertad, sino decidamos permanecer, decidamos sumarnos al cuerpo, decidamos caminar, porque es estrecho, el camino es estrecho, por ahí puede tornarse dificultoso, pero sin duda que el Señor está en el control y lo eterno es lo que vale y lo que trasciende. Así que ánimo y gracias. Bueno, qué buenas palabras que dieron todo, que los que se animaron pudieron dar. Gracias. Muchas veces en nuestra vida, los miércoles era como para cortar la semana y nos juntábamos con los pibes a hacer un asado, a tomar algo, un fernecito, qué sé yo, y hoy estamos invirtiendo tiempo en el reino, en escuchar una palabra, en seguir edificando, y qué lindo que es esto. Mientras van prendiendo sus cámaras para la fotito final, lo quería alentar, como tantos dijimos en esta noche, de que puedan activar su don, su cámara también, pero su don también. Que puedan salir esa palabra que el Señor ya lo está llamando, esa palabra que el Señor ya les dijo. No retrasen, como les contaba lo de la experiencia de este pastor que tuvo en el velorio. ¿Cuántas personas se hubiesen salvado si ese hubiese escuchado el don, si ese hubiese accedido? Vicky tiene un amigo en una iglesia que reprime lo profético, que reprime los dones, y esas personas, por no ir en contra del qué dirán y qué sé yo, ha callado su don, y decir, loco, el potencial que tenés, el potencial que el Señor puso en vos, y vos no lo querés expresar por temor al hombre, donde nuestro temor tendría que ser a Dios nomás, donde nuestro temor tendría que arrodillarnos y poner nuestra frente al piso y decir, Padre, perdóname porque pasamos tantos clubes, tantos años, con tanta gente, y no le hemos hablado nunca de ti.
y miles de personas que hemos conocido, no sé si hay algo de estadística, que cuántas personas hemos conocido por año y no le hemos compartido un mensaje de esperanza. Y esa puede ser una Rahab que se fue. Y esa puede ser una Rahab que se escapó y que no pudo ni siquiera ella ni su familia salvar. Así que